Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 5, parte 2. Vamos a leer los versículos 4 al 7. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Presta atención porque estos tres versículos quizás van a chocar en tu mente. Porque el humanismo que hay en tu mente te dice que Dios está pintado, un Dios que es casi un osito de peluche, un anciano rechoncho, de mejillas rosaditas, de barba larga, y que está ahí dispuesto, sentado en su trono, pero dispuesto para cumplir los caprichos tuyos. El humanismo y la cantidad de evangelios anatemas que hoy día se predican, que se han apartado totalmente de la cruz, son evangelios que no se predican desde el Calvario, sino que se predican desde la escuela de Atenas. Se predican desde los planteamientos filosóficos. Entonces lo único que han hecho es agradar al hombre y poner al hombre en el centro y sacar del centro a Dios y ponerlo en la periferia. Esos evangelios son maldición, son anatema. Tienes que huir de los lugares donde no se predica a Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Tienes que huir de ahí. Yo quiero volver a leer el texto, por favor. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Primero, no se complace en la maldad. Segundo, el malo no habitará junto a ti, pero no olvides que la Biblia dice que no hay nadie bueno. Romanos 3, versículo 11, sino que todos son malos. Versículos 10 y 11. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. Y aquí dice que el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, Dios. David le dice a Dios, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y usted va a decir, pero ¿cómo si Dios es amor? Dios ama a todos los hombres. Claro, Dios es amor. Eso es indiscutible. Pero Dios es santo. Dios es justo. Así como es amor, Dios es santo. Y su santidad no le permite a Él relacionarse con el pecado, la maldad, la ignominia, la impiedad, la rebelión, ni la inmundicia. Dios es amor, sí, pero Dios es santo, querido hermano. Y Él aborrece, dice el texto, a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará al Señor. Odiará al Señor. Odiará en gran manera al Señor. ¿Dios puede abominar? La Biblia lo dice. Claro que sí. El problema, insisto, es que estos evangelios humanistas, mezclados con humanismo y sofismo, han desvirtuado el evangelio bíblico. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré con reverencia hacia tu santo nombre. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. A ver, primera cosa que queremos decir, que presentar sacrificios delante de Dios, y hacer oración delante de Dios es uno de los roles de la nueva casta sacerdotal. Hoy día la iglesia no solo es iglesia, no solo es la reunión de los redimidos, no solo es la reunión de aquellos que han sido regenerados por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo. No solo es la reunión de los que han sido adoptados y que se les ha dado el espíritu de adopción. No solo es la reunión de los que juntos son la morada de Dios.
No, también la iglesia es un reino de sacerdotes. Cada cristiano, cada mujer, cada hombre, de todos los sectores, de todas las razas, de todas las lenguas, componemos la iglesia del Señor. Y cada uno de nosotros es un sacerdote delante de Dios. Esta es la doctrina del sacerdocio universal. Y dentro de esto está uno de los roles del sacerdocio, de esta nueva casta sacerdotal, es hacer permanente oración delante del Señor. Presentar sacrificios, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificios de adoración y de alabanza. Sacrificio, acuérdate que estuvimos viendo en el Salmo 4 que el sacrificio del corazón contrito y humillado Dios no desprecia. En nuestro nuevo rol como iglesia, somos en términos individuales sacerdotes del Dios Altísimo. En términos colectivos, somos la nueva casta sacerdotal, liderada, guiada, presidida por el sumo sacerdote, no según la línea arónica, sino un sacerdocio eterno. Jesucristo es nuestro nuevo sumo sacerdote y nosotros como casta sacerdotal estamos escondidos en él. Ahora, Dios es santo y está contra la arrogancia, la soberbia, contra la iniquidad, contra el engaño del hombre, contra la maldad del hombre, contra el pecado del hombre, contra la maldición del hombre, porque Dios es santo. La palabra hebrea kadosh significa santo, y santo tiene que ver con apartado. Dios es apartado, Dios está aparte de todo engaño, de toda manifestación de pecado, de toda manifestación de inmundicia, de toda manifestación de impiedad, de toda arrogancia, soberbia, altivez de espíritu. Dios está aparte porque Dios es santo. Y no podemos soslayar esto, la santidad de Dios. No podemos soslayar la justicia de Dios. Vamos a entender justicia de Dios como la rectitud de Dios. Y ahora es producto de su santidad y de su justicia que Dios, al ver la más mínima manifestación de pecado en mi vida o en tu vida, Él desata su ira. Y la ira es la reacción santa y espontánea de Dios por su carácter santo, por su carácter justo y recto, frente a todo tipo de pecado, frente a toda insinuación de inmundicia. Dios no la tolera. Por eso es que tú tienes que conocer el Evangelio. Por eso es que te tienes que enfrentar al Calvario y a la cruz. ¿Por qué mencionamos tanto la obra de Cristo en la cruz? Porque es el centro de todo. Querido hermano, querido amigo, la muerte de Cristo fue horrible, fue terrible. Y es directamente proporcional a tu pecado. ¿Qué significa esto? Que si la muerte de Cristo fue terriblemente dolorosa en términos físicos, emocionales, psíquicos, espirituales, recuerda que fue abandonado por su propio Padre porque cargaba el pecado de la humanidad. Si la muerte de Cristo es terrible, es porque mi pecado y tu pecado es igualmente terrible. Jesucristo no derramó una gotita de sangre en sus manos, en sus pies, en su costado y en su frente, como los pintores católicos apostólicos romanos lo han pintado. Jesucristo fue hecho pedazos en la cruz. Jesucristo fue molido en la cruz. Jesucristo fue totalmente destrozado. Su piel, sus músculos fueron destrozados en la cruz. Ahora, ¿por qué? Porque estaba cargando el pecado suyo y el mío. Y nuestro pecado es horrendo frente a la santidad de Dios. Y el Dios Santo aplastó el cuerpo de Cristo en la cruz. Y yo por la fe estaba siendo aplastado ahí en la cruz, en Cristo Jesús. Él murió nuestra muerte para nosotros poder vivir su vida. Esto se llama muerte vicaria, muerte sustituta. Nosotros estamos en un mundo donde predomina el mal. ¿Y por qué predomina el mal? Por la condición del hombre. Estos versículos del 4 al 7 lo que nos muestran claramente la condición del hombre. Una condición totalmente depravada, separada de Dios.
Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que el hombre está muerto. La palabra muerte en la Biblia, una de las expresiones es thanatos. Y thanatos tiene que ver con total separación de Dios y total separación del reino de Dios. Por lo tanto, el hombre está muerto, está separado de Dios. El hombre no está cercano a Dios. El hombre está lejos de Dios. Hay un tremendo abismo entre Dios y el hombre. Y ese abismo lo ha hecho el pecado. Ahora, el hombre es lo mismo que el pecado. No hay diferencia entre pecar y ser pecador. La frase evangélica que está mandando más gente al infierno que el propio Satanás es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es falso. La Biblia dice que Dios, lo acabamos de leer, dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador, porque para Dios no hay diferencia, no hay una dualidad en estos. Hacer pecado y ser pecador es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Lo que yo soy rige mis conductas. El hombre sin Cristo va a arder en el infierno porque es aborrecido por Dios, porque es un pecador. Y es solo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario que cambia la historia de cualquier hombre. Los cristianos no son mejores que los que no conocen al Señor. Estábamos en la misma condición. Pero cuando oímos el Evangelio y fuimos alcanzados por el Señor y vimos nuestra real condición, no pudimos seguir igual y dijimos: Señor, ten misericordia de mí y perdona lo que yo soy, no solo lo que yo hago. No te he ofendido solo con mis actos, yo con respirar te ofendo porque estoy lejos de ti. Estos textos nos están hablando de la condición del hombre. Esto es algo que hace sentir una profunda tristeza interior. Pues bien, ¿cuál es el consuelo de las personas que están en Cristo Jesús? ¿Cuál es el consuelo de las personas fieles a Dios en días como estos tan complejos, donde abunda el pecado y abunda la maldad? Bueno, el salmista nos lo dirá. El odio que él siente en su propio corazón hacia el mal revela que él está de parte de Dios. Dios también detesta ese mal al mirar a este mundo controlado por la maldad. Dios lo aborrece. Esa maldad que no agrada a Dios y tampoco va a agradar a aquellos que conocen a Dios. El mal no tiene cabida en el corazón de Dios, ni en la mente de Dios, ni en el reino de la luz. El cristiano debe odiar el pecado como Dios lo odia. El cristiano debe aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. Nosotros debemos aborrecer nuestro propio pecado. Y en la medida que usted y yo no estemos en la presencia del Señor y siendo impregnados por la luz del Evangelio, iremos mimetizándonos con el pecado. Y sin darnos cuenta seremos totalmente permeados por el pecado. Por eso es que es tan urgente estar clavados con Cristo en la cruz. Por eso Lucas 9:23 dice: si alguno quiere ser mi discípulo, la palabra discípulo en griego es matetes, y matetes tenemos que entenderlo como seguidor y o aprendiz, en este caso seguidor y o aprendiz de Cristo. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mientras no estemos muertos con Cristo, crucificados con Cristo y muertos a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros proyectos, nosotros no vamos a poder de ninguna manera, querido hermano, querido amigo, mirar el pecado como Dios lo ve. Necesitamos aborrecer, odiar el pecado en la misma magnitud que Dios lo aborrece y lo odia. Por eso es que no podemos estar de acuerdo como cristianos. No podemos. Ahora, alguien me decía días atrás: pero tenemos libertad de conciencia. Sí, tenemos libertad de conciencia, pero yo creo que son totalmente pertinentes las palabras de Martín Lutero. Nuestra conciencia ha de estar cautiva a las Escrituras. Entonces, cuando se están dictando leyes que atentan contra los principios de Dios,
cuando se están promulgando estatutos, leyes orgánicas, leyes legislativas que atentan contra los principios de Dios. Cuando tenemos que quizás acercarnos a un plebiscito y votar por una opción, no vamos a estar votando por aquello que ataca los principios de Dios, porque tenemos que estar de parte de Dios. Por eso es que David dice, yo aborrezco lo que Dios aborrece. Yo miro la maldad como Dios la mira, porque estoy de parte de Dios. La pregunta es, cristianos, ¿de parte de quién estamos? Yo no puedo decir que soy cristiano, decir que estoy de parte de Dios y abrazar los principios humanistas y abrazar los sofismas. Yo no puedo decir que soy cristiano y ver que se está dictando una ley que va a atacar directamente un diseño de Dios. Ahora, yo estoy muy consciente que la maldad en los postreros días aumentará. Yo estoy muy consciente que la naturaleza pecaminosa puede ser solamente controlada por la obra de Cristo. Yo estoy muy consciente que se necesita un nuevo nacimiento en el corazón del hombre, un nuevo nacimiento en términos individuales para que esa persona experimente la palingenesia y pueda vivir una nueva vida. Yo estoy muy consciente que la paz no es un don colectivo, que la paz es Cristo en el corazón del hombre. Yo lo sé, pero por otro lado, también entendemos por la palabra de Dios que tenemos como iglesia que no permanecer neutrales frente a esto. No vienen tiempos mejores, las cosas no van a cambiar en términos de maldad, la maldad va a aumentar. Pero nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos. Y es estar de parte de Dios, es estar del lado de Dios, pese a nuestras grandes limitaciones, pese a nuestras grandes inhabilidades, pese a nuestras grandes incapacidades. Hoy hemos sido capacitados por Dios, por el Espíritu de Dios y por el mismo Evangelio, y hemos sido aptos para participar de la herencia de los santos en luz, por una obra que Cristo hizo en la cruz y que tiene vigencia en nuestra vida hoy día. Dios también detesta el mal al mirar este mundo. Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El profeta Habacuc, cuando Dios le dijo que los caldeos iban a invadir la tierra, Dios lo expresó de manera parecida y le dijo, di esto. Capítulo 1 de Habacuc, versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, refiriéndose a Dios. La maldad puede prosperar por un tiempo, pero se acerca implacablemente el día que traerá destrucción y vergüenza eterna a aquellos que practican mentira, iniquidad, maldad, a aquellos que se aprovechan de los pobres, a aquellos que hacen maldad, a aquellos que detestan a Dios, a aquellos que aborrecen a Dios, a aquellos que aborrecen los principios de Dios. Un día tendremos que presentarnos delante de Dios. E insistimos, algunos nos vamos a presentar en el juicio del gran trono blanco como testigos, pero no vamos a ir a juicio porque ya se hizo juicio en la cruz del Calvario sobre el cuerpo de Cristo. Y hoy día nosotros somos declarados por Dios no culpables. Y hoy día nosotros estamos en Cristo Jesús. Y hoy día nosotros somos Cristo para Dios. Cuando Dios me ve, cuando Dios ve a un cristiano, ve a Cristo, no ve nuestras imperfecciones, no ve nuestras limitaciones, porque nos ve escondido en Cristo Jesús. Efesios 1:6 dice que hemos sido aceptos por Dios por medio de la gracia. La expresión griega es charito. ¿Qué significa esto? Hemos sido agraciados con la gracia. La gracia ha venido, Cristo ha venido, porque Cristo es la gracia. Cristo es la gracia, porque sobre Él se derramó toda la gracia y toda la verdad. Cristo es la gracia y la gracia es Cristo. Cuando Cristo viene a nuestro corazón por medio de la instrumentalidad de la fe, querido hermano, cuando esto ocurre, la gracia nos inunda y somos
Charitó, agraciados con la gracia. Entonces cuando Dios viene y mira nuestra vida, se encuentra con Cristo y somos aceptados por Cristo, no por algo bueno, no por tu eclesiología, no por cómo tú haces iglesia, no por tu disciplina eclesiástica, no por tu forma de ver la vida, no porque eres recto y eres correcto, no por tu moralidad. Sáquete estas ideas de la cabeza. Somos aceptados solamente en Cristo Jesús, porque el único que agrada a Dios es Cristo, y porque su sacrificio en la cruz del Calvario es la mayor y la más grande y la más magnífica ofrenda que jamás antes había presentado. Por eso es que fue totalmente aceptada. Por eso es que Cristo, 3 días después de su muerte, fue resucitado, porque es la validación de parte de Dios de que todo lo que dijo e hizo fue totalmente aceptado por Dios. El hombre está bajo el juicio de Dios. Dios ha expuesto eso con mucha, pero con mucha claridad, que se acerca un día del juicio y que el mal no prevalecerá. Hay una cuenta regresiva que se está contando, y en cualquier momento los cielos se abren y aparece en medio de las nubes nuestro Señor glorioso. Y esta segunda venida no será como la primera. Al mal, a las tinieblas, a la naturaleza pecaminosa, los días les están contados. A Satanás, los días les están contados. El Señor vuelve. Por eso Juan, allá en Apocalipsis, dice: sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Cuando los cristianos oramos para que el Señor venga, de alguna forma estamos diciendo: trae juicio, Señor, trae juicio. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto va a acontecer, esto va a ocurrir. Por eso es que David acá está diciendo esto. Y el cristiano en medio de tanta adversidad, el cristiano en medio de tanta maldad, tiene que tener muy claro esto. Y nuestro refugio ha de ser la oración. Ascar, de mañana en mañana me presentaré y diré palabras y gemiré y clamaré. Y tú me oirás, porque tú me oyes a causa de Cristo. Este debiese ser el sentir nuestro permanente, querido. Esto debiese ser lo que usted y yo debiésemos permanentemente entender en nuestra propia vida. Esto es lo que usted y yo debiésemos vivir de una manera categórica. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el tiempo que Dios permita que estemos en el mundo, debiésemos rociar el Evangelio, cual agua se vierte sobre la tierra árida. Debiésemos predicar la cruz por todos lados. Predicar a Cristo crucificado, muerto y resucitado por todos lados, porque es el único antídoto para la maldad. Es el único antídoto para la vida sin Cristo. Es el único antídoto para aquel hombre que va a arder en el fuego eterno. Despierta, iglesia, despierta, iglesia. Es necesario no tener una mirada de contemplación de la cruz. Necesitamos abrazar la cruz con pasión, con denuedo. Necesitamos mirar los principios de la cruz. Necesitamos volver a las doctrinas de la justificación, la regeneración por fe. La justificación por fe, la adopción, la reconciliación, la expiación, la sustitución. Necesitamos volver a entender qué significa el poder de la sangre de Cristo y dejar de usar la sangre de Cristo como un amuleto místico que raya en la brujería, en la hechicería. Necesitamos vivir, que nuestra mente sea saturada de la sana doctrina, que nuestro ser interno convulsione producto del espíritu de sabiduría y revelación, afectando nuestras entrañas, haciendo carne y sangre dentro de nosotros los diseños de Dios. Nada de esto lo podemos hacer nosotros, pero yo te quiero decir algo. El más interesado en hacer esto en nuestras vidas
es el propio Señor. Es el propio Señor Jesucristo. Es el más interesado en hacer esto en nuestra vida. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos,